Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para sumergirse en un tema que honestamente me tiene fascinado. Y es que a quien no le gustan las historias de amor, especialmente cuando involucran a dos de las estrellas más queridas de Turquía. Hoy vamos a desentrañar el romance más inesperado, la conquista de Yaman por Demet Özdemir. Sí, vamos a hablar de cómo estos dos talentosísimos actores, con carreras brillantes y legiones de fans, encontraron el amor y, cómo no, conquistaron nuestros corazones con su historia. Así que si son fans de las series turcas, del romance, de los secretos de la farándula, o simplemente aman una buena historia, este vídeo es para ustedes. Prepárense para sumergirnos en los detalles, chismorrear un poco y analizar cada paso de esta relación que tanto nos ha intrigado. Pero antes de que empecemos, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el mundo de las series turcas, la farándula y todo lo que nos encanta. Así que suscríbanse ahora mismo. Ya. Bueno, ahora sí vamos al grano. La historia de Yaman y Demet, o mejor dicho, la historia de amor de Demet Özdemir y Yaman, es una de esas que te dejan pensando en el destino, en la magia del amor y, por supuesto, en el poder del trabajo. Para entender cómo se gestó este romance, tenemos que remontarnos a un punto clave, el set de rodaje. Aunque no fueron protagonistas directos de la misma serie, sus caminos se cruzaron en el mundo de la actuación turca, un mundo pequeño y lleno de encuentros y desencuentros. Demet ya era una estrella en ascenso consolidada con papeles protagónicos en series como Erkencikus Pájaro Soñador, donde su química con Can Yaman, otro actor, la catapultó a la fama internacional. Yaman, por su parte, también era una figura conocida, acumulando fans y proyectos exitosos. Su nombre ya resonaba en la industria, y su trabajo demostraba una versatilidad que lo hacía destacar. La clave, como suele suceder en estos casos, fueron los amigos, las conexiones y los eventos sociales. Es increíble cómo a veces el amor te sorprende en los lugares y momentos más inesperados. Imaginen esto, cenas con amigos en común, eventos de la industria, fiestas de cumpleaños, todo se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para que la chispa comenzara a prender. Al principio, como suele ocurrir, probablemente solo eran conocidos, compañeros de trabajo que se veían de vez en cuando. Pero poco a poco la atracción comenzó a materializarse. Es probable que en esos primeros encuentros, la admiración mutua fuera el primer paso. Ver el trabajo del otro, entender sus procesos creativos, seguramente generó un respeto y una conexión inicial. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, comenzaron a notar algo. Fotografías de encuentros casuales, comentarios sutiles en redes sociales, rumores en las revistas del corazón. El público empezó a sospechar que entre Demet y Yaman había algo más que amistad. Y créanme, en el mundo de las series turcas, los rumores vuelan. La prensa del corazón turca, con sus revistas y portales online, es conocida por su olfato para detectar las conexiones románticas en el mundo de la farándula. Cada foto, cada comentario, cada like, era analizado con lupa. Las especulaciones se multiplicaron, y la curiosidad del público creció exponencialmente. Los fans, por supuesto, no se quedaron atrás, analizando cada detalle y creando teorías sobre la naturaleza de su relación. Y aquí viene lo interesante, la confirmación. ¿Cómo sabemos que algo es verdad? Bueno, en el caso de Yaman y Demet, las pruebas fueron apareciendo. Primero, detalles pequeños, gestos, miradas, comentarios. Después, las fotografías, paseos románticos, cenas a la luz de las velas, vacaciones juntos. Las redes sociales, por supuesto, fueron testigos de este romance. Fotografías compartidas con amigos, comentarios cariñosos, me gusta en publicaciones. Todo contribuyó a consolidar la idea de que entre ellos existía una relación. Los fans más dedicados empezaron a recopilar estas pistas, creando collages y vídeos que reforzaban la idea de un romance. Pero la confirmación definitiva, la que hizo que todos supieran que esto era real, llegó de la mano de los paparazzi. Las fotos que los mostraban juntos, besándose, abrazándose, tomados de la mano, ya no dejaban lugar a dudas. La noticia explotó en los medios turcos y se extendió por todo el mundo. Los fans enloquecieron, las redes sociales colapsaron y el mundo entero quería saber más sobre esta pareja que parecía sacada de una telenovela.
Las portadas de las revistas se llenaron de sus fotos, y sus nombres se convirtieron en tendencia en las redes sociales. La confirmación pública transformó su relación de un rumor a una realidad palpable, y la atención mediática se intensificó. Ahora hablemos de la conquista porque la conquista en cualquier relación es un arte. ¿Cómo Yaman conquistó a Demet? Bueno, primero hablemos de las cualidades de Yaman. Es un hombre atractivo con una personalidad fuerte y un carisma innegable. Pero sobre todo se le percibe como una persona atenta, detallista y muy romántica. Y por otro lado, tenemos a Demet, una mujer hermosa, talentosa, con una personalidad vibrante y un gran corazón. Imaginen la combinación, 2 estrellas, 2 personalidades fuertes, 2 personas que aparentemente encajaban a la perfección. La conquista en este contexto implicó no solo la atracción física, sino también la demostración de cualidades como la atención, el respeto y la admiración. La clave, creo, está en la conexión. No solo en la atracción física, que es importante, sino en la compatibilidad de personalidades, en la complicidad, en la capacidad de entenderse y apoyarse mutuamente. Yaman con su encanto, su sensibilidad y su capacidad de hacer sentir especial a Demet, seguramente la conquistó. Seguro la hizo reír, la hizo sentir querida, y la hizo creer en el amor. Y Demet con su alegría, su inteligencia y su espontaneidad, seguro le robó el corazón a Yaman. La dinámica de la conquista, en este caso, probablemente involucró momentos especiales, gestos románticos y una comunicación abierta y sincera. La construcción de una conexión profunda y significativa fue, sin duda, el objetivo final. Pero la historia de amor no siempre fue perfecta. Como en cualquier relación, hubo momentos de tensión, rumores y hasta, eventualmente, la ruptura. Aunque en este caso, no podemos dejar de especular, porque no sabemos exactamente qué sucedió. Los medios de comunicación turcos, como siempre, especularon sobre diversas razones: las agendas apretadas, la incompatibilidad de personalidades, la presión mediática. Pero independientemente de las causas, el hecho es que en algún momento, la relación llegó a su fin. La ruptura en el mundo de las celebridades es un tema delicado y complejo. Los medios de comunicación suelen ser implacables, y la presión pública puede intensificar el dolor y la dificultad de la situación. Y aunque la ruptura entristeció a muchos fans, también demostró algo importante: que las relaciones, incluso las de las celebridades, son complejas y no siempre duran para siempre. Sin embargo, el cariño y el respeto que se tenían y seguramente se tienen, se mantuvo, y ambos siguieron sus caminos con éxito. La separación, aunque dolorosa, permitió a ambos enfocarse en sus carreras y en su crecimiento personal. La madurez y el respeto mutuo fueron clave para mantener una relación cordial después de la ruptura. Después de la ruptura, cada uno rehizo su vida. Demet con nuevos proyectos, nuevos amores y un futuro prometedor. Yaman, por su parte, también continuó su carrera, demostrando su talento y su carisma en cada nuevo proyecto. La vida después de la ruptura, para ambos, implicó una reinvención personal y profesional. Nuevas oportunidades, nuevos desafíos y la posibilidad de encontrar la felicidad individualmente. Y aquí viene un detalle importante: el impacto en el público. La relación de Yaman y Demet fue un fenómeno, una de esas historias que nos hacen soñar, que nos hacen creer en el amor verdadero. El público se identificó con ellos, los apoyó y, en muchos casos, los convirtió en sus ídolos. Por eso el final de la relación, aunque triste, también fue un recordatorio de que la vida sigue, y que el amor, aunque a veces termina, siempre deja una huella en nuestros corazones. El impacto en el público fue significativo, ya que los fans invirtieron emocionalmente en la relación de la pareja. El final de la historia, por lo tanto, generó un sentimiento de tristeza, pero también de comprensión y aceptación. Ahora analicemos un poco más a fondo los factores que influyeron en su historia. Uno de los más importantes es, sin duda, la presión mediática. Vivir bajo el escrutinio constante de los medios, ser perseguido por paparazzi, tener que lidiar con rumores y especulaciones. Todo esto puede ser agotador y, en muchos casos, puede afectar negativamente una relación. Imaginen la cantidad de tiempo que pasaron lidiando con titulares, comentarios en redes sociales y especulaciones sobre su vida privada. Es mucho estrés, y es difícil mantener la privacidad en un entorno así. La presión mediática en el mundo de las celebridades puede ser implacable y destructiva.
La falta de privacidad, la constante especulación y la exposición a la opinión pública pueden generar tensiones y conflictos en la relación. Otro factor importante es la incompatibilidad de agendas. Ambos son actores exitosos con carreras muy demandantes. Viajes constantes, rodajes intensos, promociones. Es complicado encontrar tiempo para compartir juntos, para cultivar la relación. La distancia física y emocional puede ser un factor determinante en la duración de una relación. Las agendas apretadas, los proyectos internacionales y las exigencias de sus carreras probablemente dificultaron la construcción de una vida en común. La falta de tiempo y la distancia física pueden erosionar la conexión emocional y afectar negativamente la relación. Pero a pesar de todo, la historia de Yaman y Demet nos deja una enseñanza valiosa: la importancia de disfrutar el momento, de vivir el amor plenamente sin importar cuánto dure. Nos enseñan que las relaciones, incluso las que terminan, pueden ser hermosas y significativas. La lección más importante que podemos extraer de su historia es la importancia de vivir el presente, de valorar cada momento y de disfrutar del amor sin expectativas. La experiencia, aunque efímera, dejó una huella imborrable en sus vidas y en las de sus fans. Y por supuesto nos dejan con la esperanza de que en algún momento ambos encuentren la felicidad que merecen, ya sea juntos o por separado. Y esa esperanza, creo, es lo que nos mantiene conectados a estas historias que nos apasionan. La esperanza de que ambos encuentren la felicidad, ya sea en el amor o en otros aspectos de sus vidas, es lo que alimenta la admiración y el cariño del público. La posibilidad de verlos felices incluso por separado, es un consuelo para los fans que invirtieron emocionalmente en su historia. En resumen, la conquista de Yaman por Demet fue una combinación de química, amistad, conexión y, por supuesto, un poco de magia. Fue una historia que nos emocionó, nos hizo soñar y nos demostró que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Aunque su romance llegó a su fin, nos dejaron un recuerdo imborrable y la certeza de que el amor, a veces, simplemente no está destinado a durar para siempre. La historia de Yaman y Demet es un reflejo de la complejidad del amor y de la fragilidad de las relaciones en el mundo de las celebridades. Su romance, aunque breve, dejó una huella en la memoria de los fans y nos enseñó valiosas lecciones sobre el amor y la vida. Ahora profundicemos un poco más en algunos aspectos que quizás no hemos tocado con tanta extensión. Por ejemplo, la influencia de las series turcas en la vida de sus protagonistas. Tanto Demet como Yaman han construido sus carreras gracias a su participación en exitosas series de televisión. Estas producciones no solo les han dado fama y reconocimiento, sino que también han influido en su forma de relacionarse con el público y con otros profesionales de la industria. La fama en el mundo de las series turcas puede ser abrumadora. Los fans son apasionados y la presión por mantener una imagen pública positiva es constante. Esto sin duda afectó la forma en que Demet y Yaman vivieron su relación, tanto en público como en privado. Además, es importante considerar la importancia de la imagen pública en sus carreras. Los actores de series turcas a menudo son modelos a seguir para sus fans. Sus elecciones de vestuario, sus declaraciones en entrevistas y, por supuesto, sus relaciones sentimentales, son analizadas con lupa. La imagen pública es un activo valioso, y la forma en que Demet y Yaman manejaron su relación influyó en la percepción que el público tenía de ellos. La necesidad de mantener una imagen impecable, combinada con la presión de los medios, seguramente generó tensiones adicionales en su relación. Otro aspecto interesante es la evolución de sus carreras después de su relación. ¿Cómo afectó su fama y su trabajo la exposición mediática que generó su romance? ¿Siguieron siendo igual de solicitados después de la ruptura? ¿Cómo manejaron la atención del público y de los medios después de la separación? La forma en que Demet y Yaman manejaron su vida profesional después de la ruptura dice mucho sobre su carácter y su resiliencia. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y perseverantes, y han sabido mantener una imagen positiva a pesar de las dificultades. También es importante destacar la influencia de las redes sociales en la difusión de su romance. Las redes sociales como Instagram y Twitter se convirtieron en una plataforma clave para que los fans siguieran de cerca su relación. Las fotos, los vídeos y los comentarios que compartían generaban entusiasmo y alimentaban la curiosidad del público. Sin embargo, las redes sociales también pueden ser un arma de doble filo. La exposición constante a la opinión pública y la presión por mantener una imagen perfecta pueden ser agotadoras.
La forma en que Demet y Yaman utilizaron las redes sociales para compartir su vida personal seguramente influyó en la percepción que el público tenía de su relación. Otro punto que no podemos pasar por alto es la importancia de la amistad y el apoyo mutuo en el mundo de la farándula. En un entorno tan competitivo y expuesto, contar con amigos y colegas de confianza es fundamental. Es probable que Demet y Yaman hayan encontrado apoyo en sus amigos y familiares durante los momentos difíciles de su relación. El apoyo emocional, la lealtad y la comprensión son esenciales para sobrellevar la presión mediática y las exigencias de la vida profesional. Finalmente, me gustaría reflexionar sobre la lección más importante que podemos extraer de la historia de Yaman y Demet: la importancia de vivir el presente y de valorar cada momento. La vida es corta y las relaciones, incluso las más intensas, pueden llegar a su fin. Lo importante es disfrutar del amor mientras dura, aprender de la experiencia y seguir adelante con optimismo. La historia de Yaman y Demet nos recuerda que el amor es una aventura, llena de emociones y aprendizajes. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos repasado la historia de amor de Yaman y Demet Özdemir, hemos analizado los factores que influyeron en su relación y hemos reflexionado sobre el impacto que tuvo en el público. Espero que les haya parecido interesante y entretenido. Si les gustó este vídeo, no duden en darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de dejar sus comentarios abajo. Me encantaría saber qué piensan de la historia de Yaman y Demet, qué recuerdan de su relación y si tienen alguna otra historia de amor en el mundo de las series turcas que les gustaría que analizáramos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.